Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad nuevamente de estar en tu casa, juntos, como congregación, como un pueblo que te amamos, que te buscamos y que venimos a verte a ti, a escucharte a ti, a entronarte a ti, a alabarte a ti, Señor Jesús. Como siempre te decimos, tú tienes la preeminencia, tú eres el protagonista en este lugar y lo que queremos es que sea tu palabra ministrándonos, tu Espíritu Santo ministrándonos, Señor Jesús. Aquí no hay obra de hombres, ni queremos nada, Señor, ni glorias pasajeras ni terrenales. Queremos glorificarte a ti, honrarte a ti y que seas tú siempre, Señor, exaltado en medio de nosotros, Señor Jesús. Dirígenos, Padre Santo, háblanos en tu infinita misericordia, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Qué tal? Bien. Es normal, ¿verdad? La primera pregunta siempre es así, para despertarnos un poquito. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es más bien como un recordatorio, como hace 2 prédicas, porque ustedes no se acuerdan probablemente, pero yo más o menos me acuerdo. La prédica pasada hablamos de cómo ser conformes al corazón de Dios, igual que David, a pesar de nuestros pecados, pero la prédica antepasada habíamos hablado de la amistad con el mundo, como la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y yo aquella vez hacía una introducción que quiero volver a hacer hoy, que me parecía hace 10 años, 15 años, tal vez la palabra no es innecesario, pero me parecía poco necesario tocar ciertos temas porque yo decía, esto lo conoce todo el pueblo de Dios. Estos temas son básicos. Uno sabe que no debe tener amistad con el mundo porque eso es enemistad con Dios. O sea, nadie necesita que le expliquemos ese versículo. Pero han ido pasando los años y esto se ha ido dando vuelta. Y ahora necesitamos volver a tocar estos temas porque el mundo se ha metido hasta la cocina y nosotros nos hemos visto seducidos por él y nos hemos ido relajando y poco a poco se nos metió. Y hay conceptos que vamos adoptando y en aquella ocasión hablamos de la amistad con el mundo y hoy yo quiero hablarles de un tema que el mismo Jesús habló, de guardarnos de los falsos profetas. Hoy en día, bueno, la comunicación está súper avanzada, está a la orden del día. Antes, para que un mensaje le diera la vuelta al mundo, tendría que haber pasado por un montón de filtros, un montón de obstáculos. Cuando teníamos cartas, cuando tuvimos la radio y luego con la televisión, pues costaba que un mensaje llegara. Hoy en día hay alguien que está en la Patagonia, ¿verdad?, y puede estar dando un mensaje en vivo y lo estamos escuchando acá o lo están escuchando en Estados Unidos, de punta a punta de América, y lo van a estar oyendo en tiempo real. Y esa facilidad de la comunicación le ha dado voz a demasiada gente que no tiene a veces una motivación o un principio honesto para lo que está diciendo. Le ha dado voz a mucha gente que no está preparada para lo que está diciendo y le ha dado voz a los súbditos del enemigo, que lo que quieren es confundir al pueblo de Dios. Y nuevamente, no sé si este tema nos debería de avergonzar un poquito, pero yo hubiera creído que cristianos no necesitamos como retomar estos temas de los falsos profetas, que a la primera reconocemos a un falso profeta, pero resulta que no. Porque de repente uno va navegando en redes sociales y ve que amigos cercanos nuestros, parientes nuestros, de repente han compartido una publicación de un supuesto mensaje positivo o cristiano y uno se queda como, ¿pero qué es esto? ¿Cómo compartió eso? Yo he tenido familiares de mi núcleo cercano que me mandan me comparten un video a mi inbox. Y yo le digo, ¿por qué me mandaste esto? Y me dicen, porque está bien bonito el mensaje. Y me ha mandado una cosa totalmente contraria a la palabra de Dios. Pero como es alguien que suena bien, que habla bonito, que hasta pareciera que es cristiano, te lo mandan y te dicen, es que qué bonito lo que está predicando este hermano o esta hermana. Y yo me quedo, no puede ser, si tenés 20 años de ser cristiano. ¿Pero y qué tiene de malo lo que está diciendo? Y yo solo le digo, mándame los versos bíblicos donde se fundamenta eso que está diciendo. ¿Ya lo buscaste? No, se veía bonito. Nosotros como cristianos no nos podemos ir por lo que se oye bonito. No podemos. Por otro lado, simultáneamente, creo que es importante que si usted está seguro de lo que cree y si usted sí cree
que puede identificar un falso profeta y rechazar todo lo malo, me parece bien. Pero ¿qué tal sus hijos? Usted les está compartiendo constantemente a sus hijos la verdad de Dios, la palabra de Dios, para que en ellos, en su vida, también sea una lámpara que alumbra, o los estamos dejando que las tinieblas los agarren porque los dejamos mucho tiempo ante toda esta comunicación. A veces no nos damos cuenta que ese bombardeo que nosotros estamos recibiendo de un montón de mensajes equivocados, nuestros hijos lo están recibiendo también. Y probablemente usted tiene 40 años, 30, 20 años de ser cristiano y me dice, yo estoy muy claro en lo que creo, y lo felicito, me parece genial. Pero a veces estamos dejando que nuestros hijos reciban una cantidad de mensajes, una cantidad de información que los está confundiendo, y nosotros luego no vamos a saber ni cómo responder cuando nos cuestionen. Y nuestros hijos pueden caer en manos de falsos profetas y nosotros ni enterados. Entonces me parece preocupante porque, como les digo, hoy en día las redes sociales están demasiado llenas de estos mensajes. Y por otro lado, este tema a mí me cuesta un poquito porque no quiero criticar así directamente a nadie, mucho menos del pueblo de Dios, pero creo que hay muchos pastores que no tienen una mala intención, pero se equivocan mientras están predicando y caen en el emocionalismo y empiezan a decir conceptos propios, no apoyados en la palabra de Dios, que yo creo que alguna vez te podrá pasar, pero no que se vuelva una práctica constante, que todos tus mensajes suenan bien emotivos y a novela y estás manipulando la palabra de Dios, y ya aunque sos un pastor y tu prédica tiene, qué sé yo, el 80% bien, pero de repente se rifan un mensaje sacado de la manga que uno se queda, ¿de dónde se fumó esto? ¿Y cómo se atreve a decirlo en la congregación y a confundir así al pueblo? Y eso sí es bien importante porque yo mismo, que estoy aquí hablando, usted tiene toda la obligación y el derecho de coger la palabra de Dios y decir, el hermano Luis dijo tal cosa, pero aquí en Josué dice, usted tiene todo el derecho del mundo. Usted me puede hasta mandar un mensaje o buscarme a la salida. Mire, yo me quedé pensando en aquello que usted dijo, pero aquí hermenéuticamente hablando, hermano, yo creo que se le fue un poquito el avión. Usted tiene todo el derecho y la obligación a velar por la palabra de Dios. Amén. Es más, Pablo lo dice, estemos preparados para defender en todo momento la palabra de Dios. Tenés que estar preparado para dar debate de la palabra de Dios. No es como, no, mira, hermano, que yo en esas cosas no me meto. Es un llamado que la Biblia nos hace. Amén. Y hay cosas que son a veces bien delicadas, y voy a comenzar. Es más, le quiero decir, si usted encuentra algo, y porque creo que para eso estamos y para eso somos iglesia, si usted encuentra un video, algo en redes sociales, en YouTube, que lo confunde o que tiene duda, mándeselo al pastor, mándemelo a mí y con gusto lo analizamos y vemos si de verdad es algo a la luz de la palabra de Dios. No a la luz de mi pensamiento del pastor, a la luz de la palabra de Dios, porque es muy fácil confundirse hoy en día. Pero cosas, por ejemplo, que pueden escuchar. Alguien me mandó a mí este video y me dijo, alguien cristiano, y me dijo, ¿no te parece como que tiene lógica que a veces los cristianos somos peores que los inconversos? Y yo, ¿por? Y me lo manda, ¿verdad? Perdón, vamos a leer primero estos versos, porque esto lo dijo Jesús claramente. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos, si Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas, es porque Él sabía lo que venía y sabe lo difícil que es. Uno dice, ay, sí, no. Jesús mismo lo dijo, es por algo. Luego dice Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no digo que tenemos que, porque existe también, hay gente que se dedica todo el día, creo yo, a estar viendo prédicas, porque todo el día es como anda viendo quién predica, qué dijo mal y pum. O sea, lo que quieren es atacar a los pastores.
O sea, yo no estoy diciendo que nosotros nos vamos a volver eso, pero sí estar siempre atentos de la sana doctrina como Pablo lo pidió. O sea, Pablo lo decía claramente, tenemos que estar siempre defendiendo la sana doctrina. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, dice Pablo en primera carta a los Tesalonicenses 5, 21, 22. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Si Pablo lo dice, es porque es un principio que debemos practicar. Y hoy en día a veces no examinamos. Como le digo, no es lo mismo andar de criticón que examinar todo. Nosotros tenemos que examinarlo todo a la luz de la palabra de Dios. Es muy fácil confundirse y estamos llamados a estudiar y meditar en su palabra de día y de noche. Hay gente que te dice, hermano, pero yo cómo voy a hacer si yo no tengo esa habilidad, yo no he estudiado teología, yo no he estudiado... Medite en su palabra de día y de noche. Pídale a Dios sabiduría, dice la Biblia ahí, le será dada. Amén. Este es un señor que se ha hecho bien famoso en redes sociales y le voy a pedir a Wendy que me ayude a darle clic, pero me da risa porque antes de darle clic se vende como un super filósofo que sabe de todo. Y a mí me impresiona que la gente te dice, pero ya viste este chero, qué inteligente es. Y yo, en serio. O sea, de ahí si le das clic, Wendy, solo dura 5 segundos. Listo. Aprovechando este tiempo que están ahí arreglando el tema, este tema de los falsos profetas se dio desde el principio, y no solamente desde el principio en el Nuevo Testamento cuando inició la iglesia, sino incluso antes en el Antiguo Testamento también han surgido los falsos profetas, gente que no depende del Dios verdadero, porque ese es el punto. Si el pueblo de Dios se ha descuidado y muchos han sido engañados por estas falsas sectas, se debe a que no conocen la Biblia, no la leen, no la meditan, no la examinan. Porque cuando uno está familiarizado con la Biblia, ya no es uno engañado tan fácilmente. Sin embargo, a pesar de eso, de que uno pueda conocer la Biblia, de repente puede uno caer al escuchar a un predicador que predica bonito, que es elocuente y simpático y muy ameno, y de repente tira una falsa doctrina. Uno se deja ir por lo bonito que predica, por lo ameno que es, pero después se da uno cuenta que cosas que está diciendo no son de la palabra de Dios. Yo les he comentado, creo, la forma en que enseñan a la gente en los bancos y otros lugares a detectar un billete falso, cómo lo hacen. Y uno cree que es a través de ciertas técnicas y eso. Pues fíjense que les enseñan con un billete verdadero a tocarlo. Y tienen que tocarlo el tiempo necesario en donde ellos puedan distinguir. Porque cuando les dan un billete falso, ellos, por haber tocado el billete verdadero, inmediatamente identifican esto. Así es con la Biblia, porque hay una verdad, y perdonen la redundancia, hay una verdad verdadera, una verdad absoluta, pero hay otros que traen otras verdades, y si esas verdades si nosotros conocemos la palabra de Dios, entonces vamos a detectar fácilmente y más rápido qué es lo falso, pero porque estamos tocando la verdad, leyendo la verdad en la palabra de Dios. Recuerden que la verdad, en realidad, para empezar, es una persona. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Y cuando dijo yo soy la verdad, te das cuenta, si lo analizas, que la verdad es una persona. No es un concepto nada más, va más allá. Es una persona y es Jesucristo. Conoce a Jesucristo para que no seas engañado o engañada por las falsas enseñanzas. ¿Listo? Gracias, pastor. Sí, cambiamos la computadora porque... Sí, pero gracias. Perdón por los problemas técnicos. En nombre de su religión, el Dalai Lama besó a un niño en la boca. ¿Qué pasaría si no existiera la figura de Dios en la sociedad? Ponelo otra vez, por favor, porque habla súper rápido. En nombre de su religión, el Dalai Lama besó a un niño en la boca. ¿Qué pasaría si no existiera la figura de Dios en la sociedad? Vaya, aquí... o sea, esto es un error tan básico de él. Él siempre está hablando de cómo sería de mejor la sociedad si no tuviéramos un Dios presente. Y lo chistoso es que pone el ejemplo del Dalai Lama. Y los budistas no creen en Dios. Los budistas no tienen un Dios creador. Precisamente lo que él acaba de decir es la teoría de los budistas. O sea, él dice, ¿qué pasaría si tuviésemos un mundo sin Dios? La gente se portaría mejor. Y él empieza a desarrollar una teoría de cómo el humanismo debería de ser. Y está criticando al Dalai Lama por lo que hizo según él en nombre de Dios. Pero el Dalai Lama ni siquiera cree en Dios, porque los budistas no son teístas. Los budistas creen en sí mismos y que el ser humano tiene la capacidad intrínseca de poder moralizarse y tomar buenas decisiones. Obviamente no lo es. Y cuando el Dalai Lama le dio la vuelta al mundo con ese video que besó a un niño y todo el mundo empezó a hablar mal del cristianismo, del teísmo, entonces vos decís, o sea, no entienden ni los conceptos más básicos, porque precisamente esos errores que cometen los budistas son porque ellos no creen en un Dios. Ellos creen que su propia naturaleza, que nuestro propio ser, yo, intrínsecamente te va a llevar a tomar buenas decisiones. O sea, lo que él está proponiendo en ese video es lo que practica el Dalai Lama. Entonces el error que está criticando viene de lo que él está proponiendo, no porque él sea creyente. ¿Se entiende? Más o menos, te perdiste, Ani. Entonces, para resumirlo, él ocupó el ejemplo del Dalai Lama para decir que fuera mejor ni siquiera tener la creencia de Dios y nos portaríamos mejor. Él ocupó ese ejemplo. Pero precisamente eso es lo que cree el Dalai Lama, que no necesitas de un Dios para ser bueno. Entonces es chistoso porque ni siquiera ha estudiado religiones por lo visto, porque está diciendo una cosa sin sentido. ¿Sí? Ahora bien, si vamos al siguiente, porfa. Perdón, antes que le dé Wendy, este argumento lo van a escuchar toda su vida. Y me gustaría que, aparte de que no creamos en falsos profetas, si se van a memorizar algo hoy, que sea esto que vamos a hablar ahorita, porque este argumento yo estoy cansado de él y no puede ser que los cristianos no sepan la verdad y no lo sepan responder. Gente que ha hecho, no hay nada que haya matado más gente que la religión. El judaísmo, el cristianismo y el islam. O sea, no hay nada que haya matado más gente que la religión, el judaísmo, el cristianismo y el islam, dice él. Todas las guerras son en nombre de Dios, qué terribles son las guerras. Más perdidos no pueden estar. Dice la Biblia que no hay que responder a un necio según su necedad, ¿verdad? Pero, para empezar, si respondiéramos según la necedad de ellos, en los últimos 5 milenios han tenido 1763 guerras. Ustedes pueden buscar un libro que se llama El Almanaque de la Guerra. Y han habido 1763 guerras en los últimos 5 milenios. De esas 1763 guerras, solo 123 fueron en nombre de la religión. Eso es menos del 7%. Entonces cuando te dicen, no, es que usted es cristiano, uy, si es que en nombre de la religión, en el nombre de Dios se han matado más personas que en ningún otro. ¿Dónde sacan ese dato? ¿De dónde se lo sacan? Se lo inventan y la gente cae en algo que se le dice en filosofía, la falacia de una generalización apresurada. Ya generalizaste que todas las guerras son por religión y ya creemos que sí, que la mayor matanza en el mundo, que hubo más masacres, han matado más gente de los cristianos que en el Holocausto, han matado más gente de los cristianos que en la guerra. No es verdad, no es verdad. Para empezar,
no hay un solo verso en la Biblia que inste a la guerra, no hay ninguno. Entonces, de estas supuestas 123 guerras, menos del 7% que fueron en nombre de la religión, no quiere decir que porque un gobernante loco se fuma que lo está haciendo en nombre de Dios, Dios tenga la culpa. O sea, no hay un dogma, no hay un verso en que ellos se apoyen para ir a la guerra y atacar otro país o atacar lo que sea. No hay uno en el cristianismo. O sea, no lo hay. Entonces, ni siquiera esas guerras fueron en nombre de Dios. Pero suponiendo que le creyeras a esos gobernantes que se inventaron esas guerras, son menos del 7%. Entonces, cuando viene esta gente en redes sociales y le encanta hablar mal del cristianismo y decir que ha matado más gente, es mentira. Es mentira. Pero ¿cuál es nuestro problema? Que no leemos, que no nos informamos y solo creemos lo que nos dicen a primera vista, ¿cierto? Y algo que es un poco más triste a veces es que un supuesto cristiano diga algo. Una vez lo puse, pero dura mucho, solo lo vamos a poner un ratito. Pero él es un pastor, pero a mí me complica que digan este montón de cosas. Dale, Wendy. Tienes que tener cuidado de quién confías, porque recuerda que el diablo, antes de ser diablo, fue un ángel, y Judas, antes de ser traidor, fue discípulo. Yo no creo que el engaño sea un error, es una elección. Es que, pastor, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo corrijo esa frase, eso no es verdad. Yo digo, siempre supiste lo que tenías, pero pensabas que nunca lo ibas a perder. Nunca corras por alguien que no está dispuesto a caminar contigo. Tienes que aprender a caminar un poquito solo, porque no todo el que empieza contigo va a acabar contigo. Otro traidor se siente mal cuando es descubierto y se enoja y se hacen las víctimas. En la vida, mis hermanos, vas a terminar bien desilusionado si piensas. Ok, cuando te emocionas en el púlpito y empezás a hablar de vos mismo, estás cayendo en un error. Nosotros tenemos que venir a meditar la palabra de Dios. Amén. Y aunque yo esté predicando acá y de repente empiezo a decirles, miren, es que yo creo que tenemos que... Si empiezo a hablar de mí, usted tiene todo el derecho de venir a anotar y buscar en la palabra de Dios. Y mire, todos esos conceptos que usted estaba diciendo hoy, ninguno está aquí en la palabra de Dios. Es más, hasta podrían ser contrarios. Él dice que no corras por alguien que no está dispuesto a caminar contigo. Y Mateo dice, al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Quién dijo esto? Jesús dijo esto. Entonces, cuando nos ponemos en mensajes humanistas a decir que el famoso concepto del mundo, ponga sus límites. No haga esto, no haga lo otro, no camine por alguien, no siembre donde no debe. No es verdad. O sea, eso no es la palabra de Dios. Eso no es la palabra de Dios. Para nada. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a venir y creer en este tipo de mensajes emocionalistas que lo único que están haciendo es contaminar la palabra de Dios, torcer la palabra de Dios? Es más, yo creo que algunos pastores ni siquiera predican la palabra de Dios, porque yo he visto prédicas completas de hora 25 que no leyeron ningún verso. No leyeron ningún verso. Y te quedas, ¿a qué vamos? ¿A qué vamos? ¿Vamos a la palabra de Dios o vamos a repetir conceptos humanos? Bueno, Wendy cree que se ve mejor. Wendy siempre me ayuda, así que le agradezco porque ella los estira, porque los traigo bien chiquitos. Pero no, como cambié de computadora. Pero no sé si lo leen todos, si no yo se los leo. No, ahí se jala. Yo creo que se lee, ¿verdad? Yo soy bien choco, no sé si se lo puede leer. Dice este chero en Twitter, dijo: Dios suele sentar en primera fila a quienes te menosprecian para que sean testigos del momento en que Él te ponga a volar. Y la gente dice amén, porque suena bien romántico y bien emocional, porque suena como sí, todos esos que me criticaron y me vieron caer me van a ver levantarme. ¿En qué parte de la palabra de Dios dice eso? La palabra dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien, con el bien el mal. Amén. Vence con el bien el mal. Hay que tener cuidado, como les digo, porque hay demasiado mensaje hoy en día que te invita a que arrebates, a que reclames lo tuyo, a que no te dejes, a que te van a ver esos que te han visto criticado, Dios te ha puesto por cabeza y no por... En ninguna parte de la Biblia Jesús sale diciendo eso. Es cierto que la Biblia dice que somos cabeza y no cola, pero eso no quiere decir que nosotros andamos buscando conflicto, tirando indirectas por redes sociales toda la vida, peleando y queriendo demostrar quiénes somos y victimizándonos, porque lo que hacemos es como, no, es que a mí toda la vida me han maltratado, pero ya este pastor dijo y me convenció de que yo soy una guerrera y que no tengo por qué andar haciendo caso y yo les voy a demostrar quién soy. Ese no es un concepto cristiano en ningún momento. Dios no nos ha mandado a demostrarle a nadie quién somos. Ay, que a mí me despreciaron en tal iglesia, yo quería cantar y me dijeron que era una desafinada, entonces yo voy a sacar un disco y les voy a demostrar que soy cabeza y no cola. En ninguna parte de la Biblia dice eso. En ninguna de la parte de la Biblia te está motivando a que vos te andes vengando de nadie, ni que le andes demostrando nada a nadie. Nosotros estamos para servir a Dios, entronar a Dios, alabar a Dios, agradar a Dios. Amén. Hubo una, como les digo, este tema se me hace un poco delicado porque o sea, hablar de otro pastor es como medio complicado, pero uno tiene que defender la verdad de Dios. Y hubo una prédica que le vi a un pastor argentino que dijo: yo no quiero que el Señor venga todavía, dijo él. Yo no quiero que el Señor venga todavía. Y la gente me critica y me dice anticristo, pero yo no quiero que el Señor venga. Yo no quiero el arrebato, dice él, porque estoy ocupado trabajando, salvando almas. Está bien, suena bonito lo que él está diciendo, pero ¿es acaso él más misericordioso que Dios? ¿Así? ¿Es más misericordioso él que Dios mismo, que él está diciendo a Dios, no, espérate, no vengas? No, nosotros no somos más misericordiosos que Dios. La Biblia nos manda a anhelar la venida de Dios. Amén. Y este es un post que vi esta semana, y como le digo, yo no le digo que usted no vea a Dante Gebel si a usted le gusta. Véalo si usted lo quiere ver. Escuche la prédica si usted la quiere ver. Pero simplemente analice todo lo que está diciendo, igual como lo estoy haciendo yo ahorita, y váyase a la palabra de Dios y medite en ella, identifique. Aquí la letra sí está bien chiquita, pero yo lo alcanzo a leer. Lo pueden buscar en la página de Facebook de él, porque ahí está. Esto fue esta semana que recién pasó. Y él dio un mensaje que se llama El Hermano Mayor. Yo lo vi todo, dura 1:30 el mensaje. Y se llama así, El Hermano Mayor se llama el mensaje. Y tiene un trasfondo bonito, porque él lo que está hablando es parecido a lo que el pastor nos hablaba la semana pasada en este mensaje. Él está diciendo que la iglesia no ofrece gracia, sino que ofrece juicio. Y que juzgamos al caído y que no queremos al caído, y le pone el título de hermano mayor porque está hablando de la parábola del hijo pródigo y cómo el hermano mayor se molestó porque el papá le hizo una fiesta al hijo. Pero el concepto está claro, o sea, en la parábola lo dice. El tipo se arrepintió, el hijo menor se arrepintió y dijo que volvería a pedirle perdón a su papá y que mejor le diera un empleo ahí. Pero su papá, cuando lo vio arrepentido, se gozó porque dijo: hay fiesta en los cielos. O sea, este momento este hombre se ha arrepentido. Esto tiene más valor que 10 justos, porque los justos ahí están y hay que estén y hay que sigan, y si de verdad son justos no tienen por qué andar envidiando nada. Pero este era un perdido y se arrepintió. Bienvenido, y le hacen la fiesta. Y el hermano mayor se molesta según la parábola. Entonces él da un mensaje titulado así: el hermano mayor. Que no seamos el hermano mayor, que no juzguemos al hermano menor si viene arrepentido. Entonces él hacía esa analogía, que está bien, pero hay un momento de la prédica en que él empieza a hablar de Judas, y a mí eso sí de verdad que me complicó. Y yo digo, no podemos dejar que los hermanos estén oyendo estas cosas sin entenderlo, porque él dice: el verdadero error de Judas Iscariote trató de arreglar lo que hizo. En realidad trató de arreglar lo que hizo y se fue a confesar. No pudo con su remordimiento y se acercó al templo a buscar los sacerdotes. Pero el pobre hombre, o sea, el Judas, el pobrecito,
Fue a dar entre los que odiaban la gracia. Cayó entre los hermanos mayores. He pecado, dijo, he derramado sangre inocente. Y devolvió los 30 denarios. Pocos cristianos llegan tan lejos como para restaurar lo que hicieron. Él devolvió todo el dinero. Comparado con la confesión de Pedro, fue mucho más sincera la de Judas, más descarnada, más auténtica. Pero los saboteadores de la gracia no lo perdonaron ni le otorgaron gracia. Judas nunca fue más pecador que el resto de los discípulos, que se escaparon muertos de miedo. El gran error de Judas Iscariote fue que en vez de correr a la cruz se metió dentro de una iglesia, y los religiosos siempre han enviado más gente a la horca que a la cruz. O sea, él está haciendo toda una apología de Judas ahí. O sea, Judas es lo máximo, y más honesto que Pedro, dice él, que la confesión de Pedro. Dicen: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Este es Jesús hablando. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo el mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Y Jesús dice esto hablando de Judas. O sea, ninguno de ellos se perdió, sino el que estaba destinado para perdición. Y creer que la confesión de Pedro fue menor y menos honesta que la de Judas, ¿de dónde se lo saca? O sea, ¿de dónde se lo saca? Por un lado. Por otro lado, yo puedo entender lo que él quiere decir, pero hay que tener cuidado con lo que presentamos. Decir que Judas fue a la iglesia, pero a confesarse, y los saboteadores de la gracia no le dieron gracia. O sea, estamos hablando de los que prendieron a Jesús. Estamos hablando que fue ante Caifás, que eran los que querían prender y matar a Jesús. Eran los ortodoxos estos que no representan al cuerpo de Cristo, que no representan a la iglesia que tenemos hoy. Y según el Mateo, cuando él llega y les dice: he pecado, he entregado sangre inocente, y devuelve las monedas, lo único que le contestan ellos: ¿y a nosotros qué nos importa? Eso es lo que dice la palabra que le respondieron. Y él se arrepintió y se fue a suicidar. En ningún momento ni Caifás ni ninguno de los que estaban ahí le negaron la gracia, porque esos hombres ni siquiera conocían la gracia. Nadie de ellos le negó la gracia, nadie de ellos le dijo: no, anda matate, porque ahí dice: la gente busca a la iglesia en vez de la cruz, y la iglesia te manda a la horca y no a la cruz. ¿Cómo puede estar comparando el concilio de los judíos de ese tiempo, Caifás y todo, con nuestra iglesia? Es cierto que la iglesia no es perfecta, es cierto que la iglesia de Cristo somos humanos todos formamos la iglesia, Él forma parte de la iglesia, todos formamos parte de una iglesia imperfecta, pero la comparación está totalmente fuera de contexto, está totalmente fuera de toda lógica. Entonces, tener esta actitud de yo le quiero caer bien al mundo, criticando a los míos propios, no es correcta. O sea, no es correcta para nada. Es más, Pablo dice en el libro de Corintios, y se molesta y les reclama, porque le dice: ustedes están yendo entre la justicia legal a tratar cosas que deberían estar tratando dentro de la congregación, y siendo creyentes se van ante los injustos, ante los inconversos, a tratar temas delicados para que ellos los juzguen. No, les dice Pablo, aquí adentro tenemos que resolver las cosas. Usted lo podrá cuestionar lo que quiera. Pablo les dice: no puede ser que estén yendo a presentar casos delante del mundo y nos expongamos de esa manera. Y yo a él lo he visto que tiene esa costumbre, que le gusta siempre hacer estas cosas de como caerle bien al mundo a través de criticar a la iglesia cuando él mismo es iglesia. O sea, no es correcto. O sea, no es correcto. Los cristianos podemos ser imperfectos, lo somos. Cometemos errores, los cometemos.
Todos, como él dice en esa prédica, hemos sido el hermano mayor y hemos sido el hermano menor alguna vez. Eso él lo dice y está bien. Pero sacar de contexto todo un verso, y si ustedes ven el video, o sea, la gente está llorando en la congregación mientras él está hablando de que pobrecito Judas. Yo no estoy diciendo que usted tiene que odiar a Judas, yo no digo eso. Pero sacar toda una convicción y todo un mensaje de la confesión de Judas y decir que, o sea, estás hablando locuras, estás hablando puras locuras. Entonces hay que tener cuidado porque, como le digo, si usted nunca ha leído el Evangelio y no ha leído lo que realmente dice de Judas, y que si Judas llegó y dijo, he entregado sangre inocente, y se arrepintió y dejó las monedas y le dijeron, a nosotros qué nos importa, le dijo el sacerdote, y él se fue a matar. No pasó nada que llegó, se encerró en una iglesia, se confesó y le negaron la gracia y le dijeron, mejor andate a la horca. No pasó así. Así se interpreta con esta narración, pero no fue así. Fue tan sencillo como que él dijo he pecado y le dijeron, ¿qué nos importa? Y él se fue a hacer lo otro. Así de sencillo fue. Ahora bien, todavía hay estudiosos que te dicen, él se remordió, ni siquiera se arrepintió, porque la palabra de Dios, cuando lo leemos en el original griego, metanoia es la palabra correcta de un arrepentimiento, de cambio de rumbo. Y en el verso que cuando dice que Judas se arrepiente, no usa la palabra metanoia. Ahorita se me ha escapado, ocupa otra que quiere decir remordimiento nada más. Yo no me voy a poner a ver si él se arrepintió o no, no es ese el tema. El punto es que si de verdad te quieres poner estudioso y quieres buscarlo, hacelo y profundizar en la palabra de Dios. Pero no agarres estas cosas y hagas mensajes confusos para simplemente generar demagogia y que todo el mundo diga, sí, es que las iglesias lo echan a uno y se portan mal con uno. ¿En qué edifica eso? Nada. O sea, diferente es, como el pastor predicaba la semana pasada, que decía, no seamos nosotros juzgadores, restauremos a los demás. O sea, eso es diferente. Pero tirar una prédica a decir, no, es que las iglesias, ahí es donde más te van a tachar. Ahí es donde más, y dejas mal paradas a las iglesias, ¿con qué objetivo? ¿En qué eso está edificando al que está sentado? Si la palabra de Dios tiene que edificar, no tiene por qué sacarte lágrimas, ni tiene por qué volverte emocional y que todos te vayan pensando en Judas. Entonces, eso no es el propósito, amén. Y hay una cosa que, ya con esto cierro, que me parece bien importante y que creo que nos ha faltado, que a veces no, que ya se las pongo, este verso. Hay una cosa bien importante que yo quisiera que como nosotros lo analizáramos siempre, que yo sé que hay una línea bien delgada en esto, pero hay que tener cuidado y ver lo que de verdad glorifica a Dios, lo que de verdad edifica y que es alguien que quiere servir a Dios. Y hoy en día se cumple mucho lo que dice la palabra de Dios. Hay muchos hombres amadores de sí mismos y lo que quieren es fama, y lo que quieren es estar entronados, y lo que quieren es tener la atención de la gente, el cariño de la gente. Pero Dios no nos mandó a eso, ni como pastores, ni como predicadores, ni como siervos. Dios no nos mandó a eso. Nosotros estamos para entronar a Jesús todo el tiempo. Y a veces uno ve mensajes de 1 hora y media, 2 horas de prédica, en las cuales yo solo veo un show completo. Un show de alguien que grita fuerte, que te habla con autoridad, que es muy histriónico, y que la gente está fascinada con eso. O sea, eso no quiere decir que ese hombre tiene la palabra de Dios. Es que esa persona habla con autoridad. Eso no quiere decir que él tiene la palabra de Dios, que él está hablando la verdad, que él tiene la gracia de Dios. No tiene que ser así. Y no digo que esto sea todo, pero dice en el primer libro de Reyes, aquí está hablando del profeta, pero este episodio es bien interesante. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Este era Dios hablándole a Elías, que quería que se regresara a hacer su trabajo, porque Elías andaba escondido, huyendo porque lo querían matar, y se había escondido en una cueva.
Y él escuchó el terremoto, pero dice, y él sintió la presencia de Dios, pero Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el huracán, Dios estaba en un silbo apacible y delicado. No porque usted vea a alguien gritando y que está con toda la autoridad del mundo que parece, quiere decir que tiene la verdad. O no porque usted vea a alguien tímido leyendo un verso de la Biblia, Dios no lo puede ministrar. Si nosotros confiamos en la palabra de Dios, en el contenido de la palabra de Dios. Pero si usted dice, no, es que voy a una iglesia donde hay un pastor que tiene poder. O sea, ¿qué quiere? ¿El poder de Dios o el poder del pastor? Porque el poder de Dios está en su palabra. Y la palabra de Dios edifica con leer un verso. No en qué tan histriónico es el pastor, en qué tan simpático es, en qué tan carismático es. No es eso. Y en redes sociales, como le digo, vamos a ver esto todos los días. Yo he visto como 3 señoras que se han hecho bien famosas, que supongo que son pastoras, pero he visto 3 señoras bien famosas que todo pasan gritando todo el culto. Y todo el culto se trata de gritar, de que arrebaten su bendición. No tenemos por qué andar arrebatando ninguna bendición. Nosotros tenemos que orarle a Dios, cumplir sus mandamientos y seguir la palabra de Dios. Y Dios va a darnos lo que Él tenga preparado para nosotros. No tenemos por qué hacerle ir a arrebatar nada. Ni tenemos por qué andar todos los días declarando, no. O sea, nosotros buscamos la palabra de Dios, nos apegamos a la palabra de Dios y Dios va a ser fiel a su palabra. Amén. Ahora bien, dentro de esto, como le digo, no quiere decir que todo lo que digan está mal, pero usted como cristiano tiene que estar preparado, anotar y buscar y alinearse a la palabra de Dios, porque su palabra es nuestra lámpara. Tengan cuidado con lo que usted consume, tengan cuidado con lo que sus hijos consumen. Yo no digo que se los prohíba, porque ya en estos tiempos eso es imposible. Pero siempre compártales la palabra de Dios y que ellos tienen que estar preparados para analizar la palabra de Dios y para venir y decir, esto es lo correcto, esto está mal. Como decía el pastor ahorita que me apoyó, ahorita que la computadora nos defraudó. Si usted conoce bien la verdad, va a recibir mentira, inmediatamente la va a detectar, así como con los billetes. Pero si nosotros no conocemos la palabra de Dios, estamos perdidos. Y si nosotros no perseveramos y no es nuestra meditación de día y de noche, como dice el Salmo, nosotros podemos ser engañados así, en un pispás. En un pispás ya nos engañaron, ya nos dieron vuelta de gato y ya se acabó. Y hay un youtuber que a mí me gustaba un poquito, pero siempre me dejaba como, no sé. Había un youtuber que tiene un canal que se llama Apologético y me gusta porque él es analista bíblico y ha estudiado y tiene toda la filosofía pero también toda la teología del mundo. Y él hacía lives a cada rato hablando de la palabra de Dios. Pero algo que a mí no me gustaba es que siempre se entronaba demasiado su personalidad. Cuando usted llega a mí la verdad podría estar equivocado, pero cuando usted ve a un pastor que deambula por todo el púlpito, salta, brinca y hace demasiados chistes y todo, el pastor no está ahí para entretener a la gente que está ahí sentada, está para predicar la palabra de Dios. Y este señor hacía demasiado todo en torno a su personalidad. Y mi hermano me dijo, me voy a meter a un curso porque está dando unos cursos de teología y se ven bien chivos. Y la verdad que se veían bien chivos. Y él se metió. Pero de repente apareció como al año que él se había convertido al catolicismo, que ya no era cristiano. Y trató de explicar por qué, pero no pudo en ningún momento. Hasta invitó a un pastor a un debate y no pudo para nada, tal lado que se enojó y se desconectó del live porque no tenía ningún argumento que presentar sólido. El pastor le sacó todos los argumentos con la Biblia abierta, el pastor todo el tiempo con la Biblia, y él le contestaba cosas que a él se le ocurrían, emocionales, lo que él sentía. El pastor estaba con la Biblia todo el tiempo abierta y al final se enojó y se desconectó porque no supo cómo mantener esa confesión que él se había hecho, católico. Pero luego los siguientes videos fueron mi bautizo, mi primera comunión, mi confirma, y todos los videos que está subiendo son eso. Entonces yo digo, al fin y al cabo lo que le gusta es llamar la atención. O sea, al fin y al cabo lo que quiere es la atención de la gente. Y eso es lo peligroso, cuando uno tiene una plataforma, enamorarse de esa posición y querer que todos te sigan y querer reconocimiento y querer fama y querer aquí. Entonces nosotros debemos estar súper atentos de quién está buscando una fama propia y quién está buscando glorificar a Dios. Amén. Bueno, vamos a orar. Cierren sus ojos esta mañana.
Señor, esta mañana te damos gracias por tu presencia en este lugar, por tu palabra, y te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies. Te damos gracias porque tú nos dejaste la palabra profética más segura en nuestras manos. Te damos gracias porque tú desde antes que nosotros naciéramos sabías que todos estos tiempos venían y nos dejaste instrucciones, Señor, y nos dejaste preparados para que nosotros pudiéramos tener la luz en nuestros ojos, en nuestras manos, Señor, de tu palabra. Te pedimos que nos inquietes, que nos empujes, Señor, que nos muevas a que de verdad nuestro deleite sea tu palabra y que en tu palabra meditemos de día y de noche, Señor Jesús. Guárdanos, Señor, de los lobos, Señor, que quieren disipar a tus ovejas. Guárdanos, Señor Jesús, y que siempre nosotros podamos tener tu Espíritu Santo fuerte, vibrando dentro nuestro, para que nos redarguya siempre y nosotros sepamos el camino correcto, Señor Jesús. En tu nombre, Padre Santo, hemos orado. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a recoger la ofrenda.